Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y lo que le vamos a presentar es nuestro proyecto de instrumentación. Nuestros integrantes son Steven Suárez, Jordi Capello y Leonardo Martínez. Objetivos. Objetivo general. Mediante el desarrollo de un problema, poder diseñar e implementar la construcción de un proyecto aplicando conceptos teóricos vistos en clase. Como nuestros objetivos específicos tenemos desarrollar un código Arduino Uno que muestre en pantalla el peso asociado a cierta capacitancia. Diseñar un circuito que lea lecturas de capacitancia en el rango de picofaradio. Y otro objetivo que tenemos es crear un capacitor cuya capacitancia varíe con el peso puesto sobre la superficie. Ahora, nuestro problema planteado. Nosotros tenemos un sistema de medición de fuerza, que es la báscula, que tiene las siguientes especificaciones. El rango debe ser de 0 a 100 newtons, debe tener un error de linealidad de 0.10% del FSO, ya le voy a explicar qué es. Error de histéresis también de 0.10% y error de sensibilidad de 0.15%. Y una desviación de 0 del 0.20%. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos estimar la incertidumbre general del instrumento para que este sistema, según la información que tenemos disponible en la tabla de arriba. El FSO se refiere al rango de operación a escala completa. Y ahí tenemos una balanza de más o menos lo que tenemos que construir. Marco teórico. En la actualidad existen varias maneras para poder medir pesos y una balanza, que van a utilizar desde cargas extensiométricas hasta uso de capacitores. La balanza del siguiente informe fue realizada mediante el uso de un capacitor. El diccionario de Britannia define a un capacitor como un dispositivo usado para el almacenamiento de energía eléctrica que consiste en dos conductores separados por un aislante. Aquí tenemos la fórmula de la ecuación 1, que esta es la fórmula del Otra forma para medir la capacitancia es mediante un circuito de RC, mediante la capacitancia partiendo del principio de la constante de tiempo, que debe calcularse hasta un 63% de voltaje de entrada, que es el tiempo tau. Siendo tau la constante de tiempo, el T sub 0 es el tiempo de voltaje del capacitor cuando está en 0 voltios y el T de 63 es el tiempo de voltaje del capacitor cuando alcanza el voltaje de referencia. Y aquí tenemos la ecuación 3, cómo se calcula la capacitancia mediante el constante de tau. Donde el EBRF es el voltaje de referencia, tenemos el voltaje de la entrada, el voltaje en carga cero y R la resistencia del circuito RC. De forma adicional, el circuito usará un OPAN LM471 que permitirá la medición de capacitancias en el orden de los picofaradios. Un OPAN o amplificador operacional es un bloque de circuito analógico que mediante la entrada de voltaje produce una salida de una ganancia. Ahora, los materiales que usamos es el OPAN LM741, las resistencias que son 2 de 220 y 3 de 10K y una de un... ¿Qué es uno? Mega. De un mega ohmio. Tenemos una LED, cables de conexión, un pulsador y un capacitor. Y el equipo es el Arduino Uno y la computadora laptop, la laptop. Buenas tardes, Leonardo Martínez les saluda. A continuación, luego de haber explicado los objetivos, procedimientos, materiales, tenemos lo que son los cálculos teóricos. El capacitor contaba con las siguientes características mostradas en el cuadro que se presenta. La distancia entre las placas inicial, 4 centímetros. El área de las placas, 34.84 centímetros cuadrados y la constante dieléctrica, 360. Se usa, por lo tanto, la siguiente ecuación para la capacitancia inicial del capacitor, obteniendo 277 picofaradios. A continuación, los cálculos computacionales. El código utilizado para realizar el cálculo de la capacitancia en esta interfaz es el siguiente. Tenemos la siguiente ecuación que T es igual a tiempo stop menos el tiempo start, donde el tiempo stop es el tiempo cuando el voltaje a través del capacitor alcanza el voltaje de referencia. Y T start es cuando empieza el conteo de tiempo. Por favor, bajamos. A continuación tenemos los cálculos de errores. Los siguientes cálculos de errores son tanto sistemáticos como aleatorios. A continuación se muestra un ejemplo de desarrollo del cálculo del error sistemático de la capacitancia obtenida en el software de Arduino, cuando se conoce el peso inicialmente.
Tenemos la ecuación general, la que se observan en la pantalla. Baja un poco más, por favor. Se obtiene que el diferencial de capacitancia con respecto al tiempo es de 3,32 por 10 a la menos 6 faradios sobre segundo. Conocemos que el tiempo mínimo del reloj del Arduino es de 6,25 por 10 a la menos 8 segundos. Y que un ratito. Y que el diferencial de capacitancia con respecto a la resistencia es menos C sobre R. Baja, por favor. Por lo que cada valor de capacitancia va a existir un error sistemático diferente. El diferencial de resistencia es 5% por la resistencia, que es 5 por 10 a la 4 ohms. Se genera así una tabla con los siguientes errores sistemáticos que se presenta a continuación. Baja, por favor. También se obtienen los errores aleatorios porque debido a que se tomaron 3 muestras de capacitancia, como se muestra en la tabla a continuación. Es así que se obtiene una gráfica la cual representa notablemente la relación lineal entre el peso con la capacitancia. Baja un poquito. Como se puede observar. A continuación, mi compañero con los resultados. Buenas tardes, Jordi Capello le habla. Yo le voy a hablar sobre los resultados. Encontramos que la relación entre el peso y la capacitancia está expresada por la relación de que la capacitancia es igual a 1024.2 por el peso real menos 110.83 picofaradios. Por lo tanto, el peso medido sería igual a la capacitancia más 110.83 sobre 1024 picofaradios sobre kilogramos, donde la capacitancia C es la que medimos en el Arduino, y el peso medido es el que vamos a encontrar con la balanza capacitiva. A continuación tenemos lo que son la tabla de diferentes pesos tomados junto con su error. Entre los resultados más importantes de la práctica está el hecho de que hay una relación lineal entre el peso de las placas y el capacitor con su valor de capacitancia, la cual tiene una pendiente de 1 sobre 1024.2 kilogramos sobre picofaradios. Esto lo enfatizamos por el alto coeficiente de correlación mostrado en la gráfica 1, la cual está más arriba. Esta relación nos indica que por cada kilogramo adicional sobre la balanza capacitiva se generó un aumento de capacitancia de 1024.2 picofaradios, y por eso llegamos a la conclusión de la pendiente de la ecuación. ¿Baja? No, sube un poquito. Los errores sistemáticos no generaron ninguna gran repercusión debido a que el error total que estuvo por debajo del 8% de forma general. Esto debido a que eran dependientes del valor mínimo del tiempo, el que... Ajá. Tenemos lo que es una captura del programa que usamos, que fue el 1 para Arduino. En las conclusiones llegamos a obtener, como ya habíamos dicho antes, que la relación entre la fuerza que se le aplica a las placas con la capacitancia sería de 1 sobre 1024.2 kilogramos sobre picofaradios. A bajos valores de peso a medir existen altos errores debido al comportamiento no lineal de la deformación de la esponja como dieléctrico. Se cumplió con los objetivos del proyecto, ya que creamos la balanza en función a un ejercicio previo, y el Arduino nos permitió obtener los cálculos computacionales y la gráfica que tratábamos de encontrar. Aquí tenemos lo que es una tabla de las muestras que hicimos de los experimentos que realizamos con diferentes pesos. ¿Sí? Tenemos el plano en Inventor de nuestro posible proyecto, y finalmente tenemos el circuito en Tinkercad y la evidencia del proyecto que realizamos. Aquí está la balanza con la que nosotros realizamos las mediciones primeras para encontrar el error, y el proyecto nuestro está aquí.